El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde a sí mismo o se destruye? Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Ya estamos en este tiempo de Cuaresma, tiempo de ejercitar el alma. La Iglesia, a través de todos estos tiempos litúrgicos, nos va permitiendo esto, ir ejercitando el alma. Por medio de la palabra, nosotros vamos reconociendo aquellas cosas que en nuestra vida necesitamos cambiar, o aquellas cosas que dejamos de hacer, que eran buenas, y que las tenemos que retomar. Por eso la Iglesia, en su sabiduría con estos tiempos, nos ayuda a nunca quedarnos estancados, si es que vivimos estos tiempos. Por eso este tiempo es un tiempo de mucho fruto, porque es donde volvemos de nuevo a retomar el camino con estas invitaciones que la palabra de Dios nos hace a la conversión. Hoy me gustaría compartir con ustedes una reflexión con respecto a lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio. Es necesario que el Hijo del Hombre sufra. Nuestra naturaleza humana es una naturaleza humana herida, mas no destruida. Por el pecado nuestra naturaleza humana ha quedado herida. De tal manera que, gracias a esa consecuencia del pecado, los seres humanos nos enfermamos, los seres humanos nos accidentamos, los seres humanos nacemos con problemas físicos, los seres humanos nos peleamos, tenemos un montón de dificultades que son consecuencia de esta naturaleza herida por el pecado. Sin embargo, Dios nos da su gracia. ¿A qué voy con esto? Que tarde o temprano nosotros vamos a tener que sufrir. El sufrimiento es parte de nuestra vida. El problema es cuando hay cristianos que creen que por el hecho de estar en la iglesia ya se les va a ahorrar el sufrimiento. Y cuando están en la iglesia con esa idea de que si yo me voy del lado de Dios ya no voy a sufrir, cuando inevitablemente les toca sufrir, acaban perdiendo la fe, acaban juzgando a Dios, acaban enojados con Dios, acaban enojados con la iglesia. ¿Por qué? Porque dice: oye, entonces ¿de qué sirve que uno se esté portando tan bien si de todas maneras nos está yendo tan mal? Pues es que esa es parte de nuestra vida, de nuestra existencia. Nuestro Señor Jesucristo está diciendo en el Evangelio: es necesario que yo tenga que sufrir. Y si nuestro Señor Jesucristo sufre, ¿como por qué nosotros queremos evitar esta vivencia del sufrimiento en nuestra vida? Nuestro Señor Jesucristo sufre el horror atroz de la cruz. Y junto con Él, su Madre Santísima, a quien le toca presenciar y vivir en el corazón, en su alma, la atrocidad de la cruz. Nuestro Señor Jesucristo experimenta el sufrimiento, el dolor en el cuerpo, como también en sus emociones, en todo su ser, y a nuestra Madre Santísima en el alma. De tal manera que si a ellos, que eran inmaculados, perfectos, no se les ahorró
esa experiencia del dolor y del sufrimiento, como porque nosotros queremos irnos al cielo por un caminito libre del dolor y del sufrimiento. ¿Sí me doy a entender? El sufrimiento es un mal, no lo deberíamos de experimentar. En sí es un mal, pero gracias a la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, a esta experiencia del dolor y del sufrimiento, Cristo le da sentido. De tal manera que yo ahora ya no sufro a lo bruto. Sufro a lo bruto si soy un bruto. Pero si yo uno mis sufrimientos a la cruz de Cristo, si yo uno mis sufrimientos a la pasión de nuestro Señor Jesucristo, si yo uno mi dolor al dolor de Cristo, esto tiene una riqueza tremenda. Porque entonces el sufrimiento ya no es nada más sufrir a lo bruto. Cuando yo ofrezco mi sufrimiento me purifica. Cuando yo ofrezco mi sufrimiento me fortalece, me ayuda a ser fuerte en la fe. Cuando yo ofrezco mi sufrimiento, esa vivencia tiene un valor de salvación. Cuando yo lo ofrezco por las almas benditas del purgatorio, esas almas son purificadas. Pero los sufrimientos que son la cruz del día, esos sufrimientos que son parte de nuestra vida, no los sufrimientos que nosotros a veces nos buscamos por brutos, por necios. ¿Sí me doy a entender? Por ejemplo, los sufrimientos que son consecuencia del pecado. Por ejemplo, una infidelidad. Una infidelidad trae, cuando se descubre esa cosa, los que montaron cacho, eso trae un sufrimiento terrible. Eso no era querido por Dios. ¿Sí me doy a entender? Eso no era querido por Dios. ¿Ok? Entonces, bueno, monté los cachos y ahora estoy pagando las consecuencias, estoy sufriendo. Digo, ¿quién te manda? Dice mi mamá, el que no quiera ver visiones, que no ande de noche. Ahora, ya que por consecuencia, por el pecado, estás padeciendo eso, ahora ofrece ese sufrimiento por la restauración de tu vida, por una vivencia verdaderamente cristiana, que ese sufrimiento te ayuda a fortalecer tu vida. Hay mucho sufrimiento que nosotros mismos nos los causamos. Cuando nosotros, por ejemplo, en lugar de vivir el presente, vivimos en la culpa del pasado. Es que yo soy un mal padre, es que yo porque hice esto, y es que yo fui una mala madre, y están viviendo la culpa, y es que me lo merezco, y por eso yo debo de vivir en este infierno. No, Señor, usted está sufriendo a lo bruto, y ese sufrimiento a usted no le ayuda en nada. Usted tiene que perdonarse y dejar ese sufrimiento que no es querido por Dios. Es una culpa malsana que no te ayuda en nada. No sé si me doy a entender. Entonces, perdonar, pedir perdón a esa gente que vive un sufrimiento. Hace algunos días yo platicaba con una persona y me decía, ya mi mamá ya es una anciana y hasta la fecha vive odiando a mi papá por todo lo que le hizo. Esa persona está echando a perder toda su vida por algo que le hizo aquel barbaján que ya está años divorciado, él feliz con otra vieja y ella hecha triza por lo que le hizo. Señor, usted está sufriendo a lo bruto. Eso Dios no lo quiere. Eso no te ayuda en nada. Dios te quiere librar de ese sufrimiento. ¿A cuál sufrimiento nos referimos entonces cuando viene la enfermedad? ¿Sí? Cuando viene la enfermedad. Cuando viene, por ejemplo, un hijo con alguna condición que la familia sufre, causa de nuestra naturaleza, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, nos vamos haciendo viejos, pues sí, de modo que después de viejo uno quiera andar empático, no. Aceptar la condición de la edad. Bueno, ya ahora me toca estar viejo, me toca estar lleno de dolencias. Cuando no me curo de una rodilla, me curo de la otra, me doblo, me quedo engarrotado. Eso es parte del sufrimiento normal de la vida. ¿Sí? Cuando, qué sé yo, cuando hay persecución en la iglesia, esas cosas. Entonces, el sufrimiento, mis queridos hijos, es parte de nuestra condición humana,
pero hay un sufrimiento, hay tipos de sufrimiento que Dios no los quiere y que ustedes los están sufriendo por gusto. Es tiempo de Cuaresma, es tiempo de conversión, es tiempo de perdonar, es tiempo de reconciliarnos, es tiempo de dejar el pasado donde está atrás para vivir nosotros el presente, una vida renovada, para poder vivir la Pascua de nuestro Señor Jesucristo como una Pascua de alegría, una Pascua de felicidad y de plenitud, de aquellos que han querido resucitar. Hay gente que quiere seguir viviendo en la muerte. La primera lectura nos lo dice. Pongo de frente de ti las decisiones, la vida o la muerte, el bien y el mal. Si le pusieron atención a la primera lectura, ustedes se pueden dar cuenta. Es tu decisión cómo tú quieres seguir viviendo tu vida. Dios nos da todos los medios. Por último, decía el padre José Antonio Sayel, Dios lo tenga en la gloria. Cuando vemos a un enfermo con cáncer, dice, yo cuando veo a un niño con cáncer, que es una cosa terrible, y yo como un hombre de fe, si ese cáncer fuera siempre y no hubiera nada después de tu muerte, si te mueres niño, ni yo creyera. Pero hay vida eterna, pero hay felicidad después de la otra vida. Entonces esta vida vale la pena vivirla y lucharla. Por eso vale la pena perseverar en la fe, para que cuando nos vengan las pruebas que inevitablemente tendrán que venir, nosotros estemos en pie. Me dio un cáncer, tengo un cáncer y estoy condenado a la muerte, sí, pero este cáncer no va a ser eterno. Cuando yo este cáncer termine con mi vida, a mí me espera del otro lado la vida eterna, la felicidad con Cristo. Si esta vida fuera puro dolor, puro terrible sufrimiento por la eternidad, yo de cura estaría aquí. Pero como sé que hay algo que trasciende, hay algo después de esta vida, yo lucho por eso. Si fuera nada más hacernos trizas y pelearnos aquí y no hubiera nada, no, yo me iba de esta iglesia. ¿Sí? Pero como sé que hay algo más allá, vale la pena luchar, vale la pena perseverar y vale la pena sufrir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.